Ahí llegó el aviso. Bueno, empieza a ser grabada esta reunión. Bueno, un poco como les decía, este es el segundo encuentro del ciclo de jornadas de formación y actualización en teorías de la enseñanza y la enseñanza en educación física. Es una iniciativa surgida a partir de preocupaciones que compartimos como parte del equipo docente de la asignatura de teorías de la enseñanza del currículum del profesorado universitario en educación física de la Universidad Nacional de Luján, que tienen que ver con, bueno, cómo pensamos la formación de los futuros, futuras y futures docentes de educación física en particular, pero que también tiene que ver con cómo pensamos la formación docente en el contexto actual en que nos toca, digamos, desenvolvernos. En función de esta iniciativa, si bien propia del equipo y a partir de nuestras preocupaciones como colegas, como compañeros, nos pareció propicio generar un espacio que si bien nos sirve y nos nutra a nosotros mismos y en la revisión de nuestro programa, de nuestra propia propuesta y del profesorado en particular, consideramos que era una buena excusa, digamos, para juntarnos con otros, con otras, a dialogar sobre estas cuestiones que nos parecen centrales. Así que bueno, la idea del encuentro, yo le voy a dar ahora la palabra a Agustín, que va a ser nuestro moderador. Agustín es uno de los adjuntos de la materia y bueno, él va a contar un poco cómo va a estar la dinámica. Así que bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas y esperamos que este encuentro también sirva para la reflexión, para la conversación y para seguir haciéndonos preguntas. Bueno, Augusto, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Es un placer reencontrarnos con quienes ya hayan participado y a quienes se suman hoy particularmente a este segundo encuentro, que está titulado como Reflexiones acerca de la enseñanza para la formación docente inicial. Este es un encuentro para el cual convocamos a el doctor Daniel Brailovsky, que, como decíamos hace un rato lo presentamos, es doctor en educación, es maestro de nivel inicial y de música, es profesor investigador de la UNIPE y docente en Flaxo, en la UNRN y la UNCO. Es formador de docentes en el Instituto Superior de Profesorado en Educación Inicial Sarah Eccleston, es autor de numerosos libros sobre educación inicial, que dos de ellos están actualmente en proceso de edición, del informe del alumno en reto pedagógico de Editorial Praxis y El jardín y las maestras jardineras, escrituras colectivas sobre la educación inicial de Noveduc, y también desarrolla junto a Ángela Menchón el podcast Sueñan los androides de Unipe, que está disponible también en un canal de Spotify. Así que bueno, estamos muy contentos de recibirlo. La idea es justamente reflexionar sobre estas inquietudes que seguramente muchos de nosotros tenemos y que nos comparta así algunos desarrollos conceptuales que acerquen esos marcos conceptuales que hablan y que desarrollan acerca del enseñar, del aprender y los desafíos así de la formación docente inicial en este contexto tan complejo. Así que bueno, te agradecemos en primera instancia, Daniel, por estar aquí hoy y te cedo la palabra para iniciar. La idea de la organización, perdón, antes es que, bueno, ahora él va a exponer, va a hablar un rato, nos va a compartir algunas de estas ideas que preparó para hoy. La idea es que todos aquellos que tengan alguna inquietud, pregunta, duda o comentario que les surja, pueden ir volcándolo en el chat. Nosotros los vamos a ir administrando, los vamos a ir leyendo, los vamos a ir registrando, como para que después del bloque de exposición podamos iniciar por ahí una conversación. Obviamente que una vez que iniciemos ese periodo de conversación, no hace falta necesariamente escribir, también están los micrófonos, podemos habilitarlos, levantar la mano con la función de levantar la mano que tiene la propia plataforma y podemos ahí iniciar una conversación con Daniel al respecto de lo que nos vaya compartiendo. También en el chat algunos compañeros y compañeras del equipo de teorías de la enseñanza que estamos organizando el evento. Vamos a dejar un formulario, un form muy similar al que usaron para inscribirse, en el cual van a acreditar la asistencia. Así que por favor, el formulario va a ir circulando a lo largo de toda la jornada para que nadie lo olvide ni lo pierda eh, en el chat. Pero bueno, tómense unos minutitos, unos segunditos para llenarlo, así queda acreditado y después, una vez finalizado todo el cronograma de jornadas que tenemos de aquí a noviembre, podamos emitir las certificaciones correspondientes. Ahora sí, Daniel, muchas gracias por estar. Te cedo la palabra.
Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, gracias a quienes vinieron por hacerse el rato de venir y de participar. Y bueno, vamos a ver si este comentario, bueno, abre alguna ventanita para pensar. Si así fuera, uno no pretende que una clase, y mucho menos por Zoom, y mucho menos un martes a la mañana, le cambie la vida a nadie, pero quería decir que si genera por lo menos ganas de leer, quisiera compartir mi biblioteca personal, como suelo hacer al comienzo de cada encuentro. La que está acá atrás está en formato libros que no van a pasar a través de la cámara, pero tengo una biblioteca virtual que la puse en el link de la bio de mi Instagram. Ahí comparto pantalla, caseramente, Dani Bray, lo tengo acá en el usuario del Zoom también. Eh, y lo que puse ahí es una sección que se llama El texto del que hablamos, y en la cual voy poniendo día a día, semana a semana, textos que encuentro por ahí. Ayer mismo agregué uno sobre el acto de coleccionar como metáfora educativa, por ejemplo, un libro de Blom, perdón, que me pareció muy interesante. Entonces, no son textos que yo haya escrito, sino textos que leí o que quiero leer, igual que en cualquier biblioteca personal. Pero hay centenares a texto completo y evidentemente si en el transcurso de los próximos 40 minutos menciono algún texto, es altamente probable que esté ahí. Entonces, simplemente lo comparto, lo dejo disponible. Estamos hablando del profesorado, de la formación docente en el marco de una asignatura que tiene que ver con la enseñanza. Y una de las cosas que más me gusta hacer en el profesorado es recibir a los que llegan, es recibir a quienes eligen el oficio docente, se inscriben, se presentan y el primer día que entran al profesorado, una de mis bellas ocupaciones allí es darles la bienvenida en una especie de curso introductorio, curso de ingreso, que es más bien un curso de bienvenida. Y lo que vengo viendo en los últimos 10 años o un poco más que hago ese trabajo, es que las estudiantes llegan con dos grandes motivaciones. Una de ellas es, me gustan los nenes, es decir, eh, una motivación que tiene que ver con el amor a las infancias, con la capacidad de sensibilizarse, de conmoverse, y aún con todo lo que se dice en contra de esa motivación, bueno, si te gustan los nenes, tené hijos o animá fiestas infantiles, a veces se responde con cierto sarcasmo a esa motivación. Me parece que también vale la pena recuperar ese amor a las infancias, ese deseo de convertirse en maestra y que apunta a un cambio personal. Pero hay una segunda motivación que aparece cada vez más, que no tiene tanto que ver con el cambio personal, quiero llegar a ser maestra y acercarme a las infancias, sino que viene también la idea de quiero ser maestra para cambiar el mundo, aunque sea un poquito, aunque sea la parte que me toque desde el rol de maestra, y esto dicen muchas veces las ingresantes. Entonces al cambio personal se suma también una cierta idea de cambio social. Estas son las dos principales motivaciones que aparecen cuando les preguntamos qué hacen aquí, cómo han llegado hasta aquí. Y hay también una que le implantamos nosotros ya en los primeros cuatrimestres de la carrera, y que es una cierta urgencia metodológica por entender cómo hago que los chicos me hagan caso, cómo planifico, cómo evalúo, cómo enseño, cómo produzco tales y cuales efectos, cómo me familiarizo con tales y cuales tareas. Igual esa urgencia práctica, esa urgencia metodológica, no aparece casi nunca el primer día, sino que les aparece cuando empiezan a entrar en contacto con las asignaturas, con las materias, de las cuales las más movilizantes claramente son los talleres de prácticas, el momento en el cual uno va y pone los pies en el aula y uno se mancha de tiza y uno se involucra en la tarea concreta, uno viste un delantal, lo cual es profundamente movilizante a nivel identitario, ¿no? Vestirse de maestro, de maestra, es fuerte. Y entonces las materias, las asignaturas que tienen una tesitura más teórica, que tienen, podríamos decir, una tesitura más reflexiva, más conceptual, quedan un poco relegadas a ese campo de la formación general, en el cual se percibe que son materias más desligadas de aquellas motivaciones, de aquel vértigo, de aquellas ganas de meterse en ese delantal, en ese personaje, en esos desafíos prácticos. Entonces me gustaría darle un poco de lugar
a el sentido de teorizar y el sentido de pensar la enseñanza desde un lugar analítico, este desprecio a la teoría por falsa, por hipócrita, por alejada de la práctica, esta negación de la teoría, que es prima hermana de la negación de la política, es prima hermana de la negación de la ideología, ¿no? Quien dice, no, a mí la política no me interesa, asume una posición política, y quien dice, a mí la teoría no me interesa, asume, por supuesto, un posicionamiento teórico desde ese lugar, que en general es conservador, porque naturalizar la teoría como falta de teoría es subirse a las concepciones más hegemónicas, más consolidadas de la teoría, que suelen ser las más conservadoras, ¿no? Eh, pero en estas concepciones de la teoría me da la sensación de que la teoría es pensada como una especie de reglamento que hay que cumplir, ¿no? La teoría es aquello a lo que habría que hacerle caso. La teoría es una especie de guía para la acción que nos dice por dónde ir, y entonces respecto de la práctica o respecto de la realidad no se sitúa como en una especie de binarismo conceptual, sino como una especie de contracara leguleya, medio escribanil de la realidad. Esto se ve cuando los estudiantes van a observar a grupos escolares y entonces dicen, bueno, vamos lápiz en mano y miramos la teoría que emerge de esa realidad. Y hacen una especie de avistaje de teoría, como el avistaje de pájaros. Entonces, ahí vi una zona de desarrollo próximo, la tacho. Ahí vi una acomodación, la tacho. Ahí eso es claramente un andamiaje de plumas verdes, lo tacho también. Y entonces esta especie de concepción de la teoría como algo que debe ser obedecido por la realidad, y entonces voy a la realidad a buscar retazos de esa teoría para ver si era cierta, aparece muy fuerte en la representación de los estudiantes, ¿no? Eh, por otro lado, la teoría en este caso se convierte en un método, porque si la teoría dice que la planificación tiene que hacerse en estos 3 pasos, entonces iremos rápidamente a mirar las planificaciones, no para ver si son consistentes, si nos hacen pensar, si nos desafían, sino si son obedientes de esos 3 pasos y efectivamente los cumplen, ¿no? Impone, digamos, la teoría como reglamento, un modo de mirar la realidad y le exige a la realidad que se acomode a la teoría. Y por otro lado, digamos también que si la teoría es entendida de esta manera, a la cual enseguida trataré de contrastar con otras visiones, por supuesto, eh, la teoría no es una invitación a pensar porque ya está todo pensado por la teoría. ¿Para qué voy a pensar si ya lo pensó otro? Esto me lleva a una segunda concepción de la teoría, que es la idea de la teoría como una especie de credo, como una especie de religión, como una especie de escritura sagrada a la que veneramos. Galileo desafiaba esta concepción en las teorías de la física de Aristóteles, por ejemplo, y entonces era considerado un hereje, y entonces era condenado a la hoguera si él no negaba sus propias ideas en resonancia con las ideas copernicanas, etc. Nosotros no vamos tan lejos, pero muchas veces en los profesorados, cuando citamos la bibliografía, lo hacemos como si citáramos textos sagrados, y los semidioses que han escrito esos textos, Piaget, Vygotsky, bueno, Freud, Foucault, no sé, bueno, Foucault no tanto en los profesorados, en las teorías didácticas, no sé, Fenstermacher, Feldman, Camilloni, aparecen ahí todos esos, uno podría hacer una lista de 20 apellidos de autores argentinos y extranjeros que son citados en el 90% de las citas, y se acude a las citas eh, como, bueno, a mí se me ocurre que la cita es un lugar muy interesante para mirar y desnaturalizar en las clases del profesorado, no solo por las malditas normas APA que todos odian y que constituyen un borde, de nuevo, leguleyo, escribanil, burocrático de la cita. Ponerle demasiado énfasis a las normas APA puede ser una manera de no ponerle demasiado énfasis al otro aspecto de la cita, al aspecto semántico, al aspecto que me invita a entrar en conversación con el texto citado, a transcribir esos renglones, pero antes de esos renglones decir algo y después de esos renglones comentar algo más, para que la idea del autor citado se entrelace con mis propias ideas.
lo cual es tal vez más importante que poner la comilla, el año o etcétera, dónde va. Pero que cuando citamos, en general, en la academia también, citamos para dar cuenta de que leímos, por supuesto, no sé si para ostentar o para justificar o para que no piensen que uno es un paracaidista, pero también las citas siempre tienen una dimensión ligada al homenaje, ¿no? Yo cito a tal autor como una manera de homenajearlo, de decir, traigo sus palabras para subrayarlas, para que se escuchen en voz alta, y hay cierto, ¿por qué no?, alarde de cofradía, ¿no? Miren, yo pertenezco a esta tribu. Cito a Foucault porque pertenezco a la tribu de los Foucaultianos, cito a estos autores constructivistas porque soy constructivista. Hay entonces una especie de pertenencia que da la teoría y que se materializa en la cita, y que invitar a los alumnos a que citen bibliografía, a que se relacionen con las lecturas, también puede ser vista como una manera de decirles, chicas, chicos, súmense a la tribu. Ustedes que son iniciados, aprendan a balbucear estas palabras, estos conceptos. Después, por supuesto, esas palabras resultarán propias con el correr del tiempo y uno se apropiará del vocabulario de una manera lenta y trabajosa. Hay un ejercicio que me gusta hacer con los estudiantes a veces, y que es darles una misma frase escrita en un lenguaje teóricamente muy cargado y escrita en un lenguaje muy vulgar. Por ejemplo, los nenes, cuanto más chiquitos, más tontos. Después se van poniendo inteligentes de a poco. Esto dice Piaget. Por supuesto que Piaget no dice esto con estas palabras, tal vez esas palabras ni siquiera se parecen a lo que dice Piaget, pero si uno se lo tuviera que explicar a un niño muy pequeño o a la abuela, se lo explicaría más así que diciendo: a lo largo de su desarrollo, el sujeto experimenta una serie de transformaciones caracterizadas por la lógica del estadio, el carácter inclusivo de estas etapas, deviene en procesos de asimilación de nuevos elementos y acomodación de los esquemas preexistentes, bla, bla, bla. Si uno lo dice con estas palabras, suena más interesante. Hay también un efecto pretencioso en el uso de la teoría. Todos hemos leído textos de tesitura conceptual elaborada que no dicen absolutamente nada y que simplemente son fuegos artificiales en los que se utiliza muchas veces mal o de manera superficial o imprecisa un lenguaje sofisticado. Y creo que el juego entre estos dos registros forma parte del trabajo del profesorado, forma parte especialmente en primer año, especialmente cuando llegan y se asustan de ese léxico, pero que también se sienten tentadas de convertirlo en su propio léxico, en su propia manera de hablar, en palabras que me pueden ayudar a pensar. Volveré enseguida sobre esto. Y también creo que en la cita bibliográfica hay un guiño sutil. Cuando el profesor da a leer, esto lo dice muy lindo Jorge La Rosa en su libro El profesor artesano. Él dice, la relación docente-alumno, profesor-estudiante, maestro-discípulo, bueno, hay un montón de palabras que describen ese vínculo. Él dice, el profesor es el que ha leído y da a leer, y el alumno es el que es invitado a leer, ¿no? Lo define como una relación entre un estudioso y un estudiante de una materia. Entonces esa materia de estudio genera este tránsito de libros del que ya los ha leído, y al darlos a leer los vuelve a leer, y esa relectura es muy importante para el docente también. Creo que a todos los profes de la formación nos pasa que cuando damos a leer, releemos, subrayamos y vemos cosas en los textos que no habíamos visto antes, o los comentarios de los estudiantes nos hacen ver cosas que para ellos son importantes y no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, la teoría pensada como un reglamento, la teoría pensada como una escritura sagrada, paso a una tercera visión de la teoría que me parece es un poco más interesante, y que es la idea de la teoría como una herramienta, como una herramienta. Se usa mucho decir, bueno, cuando egresamos de la primaria nos dicen la directora, bueno, se van con la mochila llena de cosas, las puertas siempre estarán abiertas, y es verdad,
Pero bueno, esta idea de la mochila llena de cosas o de la caja de herramientas, ¿no? Muchas veces se ha dicho, creo que lo decía Gilles Deleuze respecto de la teoría de Foucault, decía, no es una teoría integral que se usa entera. Pensar a la teoría como una herramienta es también una invitación a no comprarse todo el paquete, ¿no? No es que yo tengo que mirar el mundo a través del psicoanálisis y entonces todas las acciones son síntomas y todas las representaciones son fantasmáticas. No es que lo tengo que ver a través de Foucault y entonces por todos lados veo dispositivos, bueno, o panópticos, sino que uno puede tomar de cada universo teórico algún elemento que le resulta interesante, que le resuena, que le resulta útil para entender, y no para entender todo, sino para entender esto, para entender algo puntual, alejándonos de la idea de un sistema totalizador, que explica absolutamente todo. Por supuesto que esto tiene el riesgo del aplicacionismo, ¿no? Es decir, de pensar la teoría siempre desde el punto de vista de su utilidad práctica, pensar la teoría siempre desde el lugar en el que nos viene a resolver un asunto específico, y entonces ya podría terminar pareciéndose un poco a la revista Maestra Jardinera, que trae muchos recursos y nos resuelve todo, o a la revista de, no sé, bueno, estas revistas de recursos, ¿no? Pero claramente pensar a la teoría como una herramienta es superador de pensarla como un reglamento o como una teoría o como un texto sagrado. Una cuarta acepción de la teoría es aquella que la muestra como un fundamento, ¿no? Como una manera de pensar si está bien o está mal hacer esto o aquello, si es correcto o no tomar tal o cual decisión, porque hay un fundamento que me impulsa a hacerlo. Y para un docente eso no está nada mal. Un ejemplo del jardín. Una maestra está dando la merienda a los chicos y reparte los vasitos y está por servir la leche, tiene la jarra en la mano. Entonces los chicos comienzan a golpear los vasitos sobre la mesa porque les resulta interesante el ruido que hacen los vasitos de plástico sobre la fórmica de la mesa. Y la maestra les dice, bueno, sirvo la leche, silencio. Y los chicos siguen haciendo el mismo ruidito que les encanta y no le dan bolilla. Entonces la maestra dice un poquito más fuerte, bueno, nenes, bueno, a ver, sal amarilla, silencio. Más tarde va a venir el profe de música y van a tocar instrumentos, pero ahora tenemos que tomar la leche. Chicos, los vasitos no son instrumentos. Y los chicos siguen, no le dan bolilla. Entonces ella pega un golpe fuerte sobre la mesa, los chicos hacen silencio, y mientras sirve la leche les dice, ¿cómo puede ser? ¿No me estaban escuchando? No podemos hacer ruido, tenemos que tomar la leche. ¿Está bien o está mal lo que hizo la maestra? Entonces, uno podría decir, busquemos argumentos teóricos, fundamentos, que avalen su intervención o que la problematicen. Y uno tranquilamente podría decir, por ejemplo, eh, toda intervención en el campo de aquello a lo que llamamos la convivencia, los límites, la disciplina, etcétera, supone la aplicación de normas, sanciones, límites que siempre harán sentir incómodo al que está limitado, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo esas reglas de las cuales el docente es como el Estado, es el garante de cierto orden. Si todo fuera posible en el aula, si todo pudiera desbandarse, si no hubiera un límite para para los excesos, para los conflictos o los caos que nos impiden darle lugar a la estructura cotidiana de la actividad, los chicos se sentirían desamparados. Entonces, esa intervención de la maestra que no fue violenta porque no actuó sobre ningún niño, simplemente hizo un ruido en la mesa para llamar la atención porque nadie la estaba escuchando, es una intervención que representa esa ley justa que protege y contiene a los chicos. Entonces, cuando los chicos escuchan eso, aunque no les guste en el momento, porque quisieran seguir golpeando los vasos sobre la mesa, hay algo del orden de la contención, de la tranquilidad, de la ley justa. Entonces, esta representación del espacio, pensado desde este lugar, avalaría la intervención de la maestra. Por otro lado, uno podría decir, los chicos golpean la mesa, la maestra les pide que no la golpeen, y para que no la golpeen, la golpea ella. Es decir, hace lo mismo que ellos, pero más fuerte, lo cual muestra que lo que les está enseñando es que prima siempre la ley del más fuerte, la ley del más poderoso, y que les está enseñando a ser niños obedientes, sino hombres y mujeres libres, y entonces está mal.
Pero claro, si uno lo mira desde un ángulo psicoanalítico o si uno lo mira desde un ángulo, no sé, neomarxista, por ejemplo, si uno ve a los niños como pequeños ciudadanos de esa república que es el aula, o si uno los ve como pequeños oprimidos de ese tironeo de fuerzas que también es el aula, según como la miremos, esto muestra, digamos, el poder de la teoría para conjurar fundamentos. No es lo mismo decir la palabra creatividad leyendo a Freire que viendo un videíto de Ken Robinson en YouTube. Las dos palabras son la misma, se pronuncian igual, pero no significan lo mismo. No es lo mismo decir cultura leyendo los textos de pedagogía de Pablo Pinó que decir cultura leyendo algún texto del ámbito del liderazgo o de la gestión. No es lo mismo decir poder leyendo a Foucault que leyendo a Peter Drucker. No es lo mismo hablar del niño de la psicología que del niño de la pedagogía, que del niño de la didáctica. No es lo mismo hablar del aprendizaje desde la psicología educacional que desde la didáctica, que desde los estudios críticos pedagógicos que problematizan los procesos de learnificación y oponen, como lo hace La Rosa, la idea de aprendizaje, la idea de estudio. No es lo mismo hablar de libertad leyendo a Bakunin o las críticas al Estado que hacía Julio Barcos en su libro Cómo educa el Estado a tu hijo en los años 20, que hablar de libertad escuchando a Javier Milei diciendo las barrabasadas que dice, por ejemplo. Entonces, la palabra libertario en este punto es otra palabra profundamente resignificada en el contexto actual, y fíjense cómo hay marcos teóricos, marcos políticos, marcos ideológicos, que están en las raíces de las palabras que pronunciamos. Entonces, en este punto, la teoría como fundamentación creo que tiene un lugar importante, y porque además hay una parte de la planificación didáctica que se llama fundamentación, y a la que a veces se le da poca bolilla o se la pone de compromiso, o se transcribe en párrafos del diseño curricular o de algún texto de alguna materia, y que tal vez sea una de las partes más importantes de la planificación y es la que articula, digamos, la parte técnica del enseñar, que está más plasmada en los contenidos, en la secuencia, con la parte pedagógica, la parte política del enseñar, ¿no? Una quinta acepción de la teoría, y esto es a lo que quería volver un poquito, es la idea de que la teoría nos proporciona un vocabulario. Es decir, pensar la enseñanza desde algún lugar es pensarla con algunos términos. Si uno le preguntara a cualquiera que está en una función docente cuáles son las palabras con las que se habla de la enseñanza, tal vez nos diría, bueno, planificación, evaluación, objetivo, contenido, secuencia, unidad didáctica, proyecto, y otras por el estilo. Y igualdad, diversidad, pensamiento crítico, pareciera que son como conjuntos de palabras que forman parte de conversaciones diferentes, ¿no? La enseñanza tiende a tener un sesgo más técnico, pero también hay abordajes que nos invitan a un vocabulario más reflexivo, como si al mismo tiempo que hay una conversación acerca de cómo llegar a cabo la enseñanza, una conversación más técnica, hubiera también una conversación acerca de cómo volver sobre lo que hacemos para pensarlo mejor cuando enseñamos. Como que al mismo tiempo haya una ingeniería del hacer que despliega todo un cierto vocabulario, y al mismo tiempo hubiera una revisión crítica de ese hacer que despliega otro vocabulario. Y tal vez el trabajo sobre este vocabulario es en parte un trabajo de construcción de un glosario para mirar el espacio educativo. No es lo mismo decir guardería que decir jardín, no es lo mismo hablar de lo que los chicos hacen cotidianamente en la sala como hábitos, como rutinas, como actividades de crianza o como políticas del cuidado, por ejemplo. Son todas denominaciones que hablan de los mismos acontecimientos, pero los nombran de una manera distinta. Y en este punto me parece que pensar el vocabulario es una invitación al balbuceo, es una invitación a asumir un gesto balbuceante. Digo un gesto balbuceante en el sentido de que la palabra balbucear, balbuceo, es una palabra muy bonita, es una palabra que me parece potente para pensar esta dimensión del quehacer educativo. La palabra balbuceo viene de la misma raíz que la palabra bárbaro.
¿sí? Y también viene de la misma raíz que la palabra bobo, balbus. Mirá qué curioso, ¿no? Porque si la quiero jerarquizar educativamente, ya sabemos que la barbarie y la bobera no son términos educativamente muy potentes. Pero digo balbucear en el sentido de que cuando uno ve la definición, dice algo así como que el balbuceo es la pronunciación tarda y vacilante, transitando la dificultad. Mirá qué linda definición. Una pronunciación tarda y vacilante, transitando la dificultad. Y no pasa algo así cuando aprendemos una teoría nueva, cuando aprendemos nuevas palabras para nombrar cosas conocidas o cosas que se hacen visibles a través de esas palabras. Y ese gesto de balbucear, que todos lo hemos vivido cuando aprendimos la lengua materna, como dice Rancière, sin evaluaciones ni enseñanzas sistemáticas de ningún tipo, y todos la transitamos cuando aprendemos un juego nuevo, que es como aprender una lengua nueva, o cuando aprendemos un lenguaje, o cuando aprendemos a tocar un instrumento, y bueno, nos sale como nos sale, y cuando ponemos por primera vez los dedos en las cuerdas de la guitarra, nos sale mal, no tenemos el cuerpo preparado, y ese es el sabor del aprendizaje, ¿no? Ese es el color del aprendizaje, esa es la sensación de estar aprendiendo, es la sensación de balbucear, precisamente. Entonces creo que es interesante subrayar esta palabra y pensar a la teoría como un vocabulario que se aborda, como un glosario que se construye, y dar a balbucear las lenguas del mundo podría ser una definición de educación también. ¿Qué es educar? Es dar a balbucear las lenguas del mundo. No el inglés, el francés, el quechua, sino las lenguas del arte, de la ciencia, de la poesía, de la música, etcétera. Bueno, ya empezando a terminar, la idea de teoría nos lleva también a la idea de pensamiento. En este caso, porque hasta ahora todas las concepciones de teoría que planteé, la del reglamento, implica una verdad a obedecer. La de la escritura sagrada implica una verdad metida en un texto. La de la herramienta implica una verdad práctica aplicable. La de la fundamentación, una verdad moral que da sentido a lo que hacemos. La del vocabulario, una verdad que se apoya en ciertos términos que son los correctos, lo que hay que usar. En cambio, pensar a la teoría como pensamiento o como conversación, que es el último de los escalones que me gustaría ascender sobre esta idea de teoría, ya no supone una verdad, porque la teoría no es algo que está ahí, sino que es una acción, es algo que se hace, es teorizar. Teorizar es pensar, teorizar es conversar. Hay algo del orden del pensar con otros, del pensar juntos, del pensar cooperativamente, que convierte al acto de teorizar en un acto constructivo. Hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo hacer con mis estudiantes en el profesorado, y lo cuento para mostrar su potencia, pero también para invitarles a los profes a que lo hagan con sus estudiantes, a ver si les gusta, creo que sí. Eh, Así sirve para algo este encuentro, porque si no van a decir, bueno, pura teoría. El ejercicio consiste en sacar una hoja que uno pueda arrancar del cuaderno y escribir en esa hoja una pregunta acerca de algo que se ha estado conversando en el rato anterior, ¿no? Entonces, supongamos que hemos estado hablando de la educación y de la pedagogía, en la primera clase del curso de pedagogía. Entonces uno podría escribir una pregunta, por ejemplo, un alumno puso una vez medio en chiste, ¿qué onda la educación? Puso. Tienen que ser preguntas que no se responden rápidamente, no preguntas que le hacen al docente o preguntas de examen, ¿no? No preguntas que se matan enseguida con una respuesta, sino preguntas para pensar, para seguir abriendo el problema. Preguntas filosóficas, preguntas indagatorias. Y lo que se hace después es cambiar las hojas de mano, se puede hacer mediante la técnica del chancho va, o se puede hacer un avioncito y tirarlo por ahí, o se puede hacer una ensalada de hojas en el medio y que cada uno saque una distinta, o se puede hacer un cambio uno a uno, o como les guste, y escribir a continuación de la pregunta que cada uno recibió una segunda pregunta. Después las hojas volverán a circular y se escribirá una tercera pregunta, y la idea es armar una secuencia de preguntas que profundice una idea que fue iniciada por la primera pregunta. Entonces, ¿qué onda la educación? Segunda pregunta, ¿qué produce la educación? Tercera pregunta, ¿la educación produce siempre lo mismo? Cuarta pregunta, si la educación no produce siempre lo mismo, ¿podemos decir que es un fenómeno universal?
siguiente pregunta, ¿por qué habría la educación de ser algo universal si es algo que le sucede a cada uno? ¿Pero le sucede realmente a cada uno? Bueno, fíjense cómo si empezamos a preguntar sobre preguntado, el tema se abre, el tema se profundiza, el tema se disemina. Y además fíjense que es una manera muy democrática de dar lugar a la palabra, porque todos los que están ahí, aunque sean 100 personas, cada uno escribe una pregunta, la pasa y después recibe otra y se escribe sobre lo que escribió el otro. Son escrituras chiquitas, son escrituras cortas, son escrituras anónimas además, porque en el medio de las hojas que pasan de mano en mano se pierde de vista quién escribió cada cosa. Y creo que esta forma de poner en circulación la palabra es un lindo ejemplo de la teoría viva, de la teoría abierta, de la teoría puesta en conversación. En relación a la conversación, además, bueno, Carlitos Scliar define a la educación como una conversación entre extraños, ¿no? Eso de los extraños, él lo dice desde un lugar particular, a lo mejor distinto del que yo quería subrayar acá, porque él lo piensa desde las pedagogías de las diferencias, y lo que plantea es que no hace falta saber demasiado quién es el otro en el encuentro educativo, que si uno va con demasiadas definiciones previas y uno ya leyó acerca de los niños de 4 años, o de los niños de 9, o de los niños pobres, o de los niños discapacitados, o de los niños inmigrantes, y hay toda una teoría sobre quién es el otro, entonces eso, señala él, es un obstáculo, y sería mejor conversar entre extraños que no buscan conocerse, sino mirar juntos por la misma ventana al mundo que está ahí afuera, donde mundo, siguiendo de nuevo a la rosa, no es todo lo que está afuera. Mundo es lo que me importa o lo que puede llegar a importarme, mundo es lo que me compromete o puede llegar a comprometerme, mundo es lo que no me da lo mismo, mundo es lo que no me es indiferente, y en ese punto la conversación del aula crea mundo, porque crea cosas que dejan de sernos indiferentes, porque crea cosas, las pone en el medio y en ese acto de ponerlas en el medio dejan de darnos lo mismo, dejan de sernos ajenas y entonces se suman a la lista de cosas que nos emocionan o que nos indignan o que nos dan bronca o que nos invitan a opinar o que nos invitan a pensar, ¿no? Es bien concreta esa definición de mundo y es bien interesante. Pero la conversación del aula, y creo que esa es la mayor potencia tal vez del aula, esta conversación que estamos teniendo ahora, que aunque esta sea una instancia virtual, se parece bastante a una clase, es una conversación que nos modifica profundamente. Nuestros estudiantes entran al profesorado y salen convertidos, por ejemplo, en profesores de educación física. ¿Y qué diferencia hay entre un profesor de educación física y un no profesor de educación física? Que el profesor o la profesora de educación física ha conversado durante algunos años, varias veces por semana, durante cada cuatrimestre, ha tenido encuentros sostenidos en los que conversó. Conversó con un libro sobre la mesa, conversó con un ejercicio de referencia que hizo o hará, conversó con colegas, conversó con profes, leyó y conversó, escribió y conversó, y esa conversación le convirtió en profesor o profesora de educación física, o en arquitecto, o en médica, o en piloto de avión. El poder hacer algo, la habilidad, la capacidad, por supuesto que es resultado de la práctica, del ejercicio, pero el sentido de la práctica siempre se construye en el marco de estas conversaciones. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre, a mí no, algún otro lugar de la vida en el que exista una conversación de esta naturaleza. Una conversación que, si bien no tiene una utilidad práctica, porque uno no se pone a hablar, digo, en la escuela secundaria, por ejemplo, que no está tan claro en qué te convertís cuando terminas la secundaria, porque no te convertís en profesor de educación física ni en arquitecto, y sin embargo, la formación, la escuela obligatoria, digamos, tiene esta cualidad de producir ese mismo efecto. Hay un texto muy bonito de Stanislao Antelo que me gustaría poner sobre la mesa para ir finalizando mi presentación. Voy a ponerlo en el chat
para que, si bien está en esa biblioteca que les dije antes, pero para tenerlo más a mano. Se llama Notas sobre la incalculable experiencia de educar, se llama el texto. Está incluido en un libro compilado por Graciela Frigerio y Gaby Dicker. Y en este texto, él dice algo, me gustaría leer un fragmentito. Dice, para que haya educación, tiene que haber una especie de voluntad de influenciar, provocar, impactar al otro, una intencionalidad. Claro que para dirigirse al otro, en estos términos, uno debe suponer que el otro es un animal medianamente influenciable, ¿no? Miren, ahí está la pluma de Antelo, que es con esa bella ironía, un animal medianamente influenciable. De allí se desprende una polémica siempre actual sobre las dosis, los modos o modalidades de esa influencia. Uno puede aspirar a domesticarlo, amansarlo, inhibirlo, refrenarlo, liberarlo, matarlo, transformarlo en un sujeto crítico y comprometido con la realidad, etc. Y me detengo brevemente en esta cita, en este parrafito del texto de Stanislao, y hay un micrófono involuntariamente abierto, ¿no? Creo. Bueno, ahí lo... me detengo en este parrafito, primero porque esta enumeración del final, cuando dice no puede aspirar a domesticarlo, amansarlo, inhibirlo, refrenarlo, liberarlo, matarlo, transformarlo en sujeto crítico, etc., recuerda a esa enumeración del cuento de Borges, ¿vieron? El idioma analítico de John Wilkins, en el que es una enciclopedia china de animales que se clasifican de la siguiente manera: pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, sirenas, perros sueltos, que acaban de romper un jarrón. Entonces, esa enumeración absurda, que no responde a una clasificación, evoca vagamente esta que hace Antelo aquí. Pero creo que esa enumeración un poco absurda habla de cierta ironía, ¿no? De cierto cansancio de cosas que de tanto haber sido dichas, hay que formar a los alumnos en el pensamiento crítico, no hay que domesticarlos, qué sé yo, se han gastado un poco. Porque él combina en esa enumeración algunos elementos críticos, ¿no? Negativos, como diciendo la domesticación, el amansamiento, y por otro lado dice liberar, ¿no? Pensamiento crítico. Está contando en esa enumeración una historia de ciertas ideas que a lo largo del pensamiento pedagógico se han ido suplantando y se han disputado el poder para pensar lo educativo. Dos términos aparentemente contradictorios: matarlo o transformarlo en sujeto crítico, ¿no? Y sin embargo, el matarlo, entiendo que Antelo debe estar ahí hablando de esta figura del asesinato, que es un símbolo de lo educativo también, ¿no? Matar al que es ahora para dar lugar a un nacimiento del que será después, o tal vez puede estar refiriéndose al parricidio rusoniano. En el Emilio, Rousseau habla de matar al padre para dar lugar al maestro, etcétera, ¿no? Y el etcétera. Esta enumeración termina con un etcétera, que el etcétera ese forma parte de la ironía, suena medio a cachetada, ¿no? Y le da un carácter cínico a la enumeración, porque, como sabemos, la palabra etcétera se utiliza para reunir en una sola palabra todo lo demás, ¿no? Si yo digo rojo, amarillo, azul, verde, naranja, etcétera, entiendo que todo lo demás son colores. Entonces, supone que el etcétera supone que lo demás es algo homogéneo. Y como todo lo que acaba de decir no es homogéneo, sino que es absolutamente diverso, entonces meter un etcétera ahí es como decir, en realidad es todo lo mismo. Ya se ha dicho tanto que da lo mismo decir amansar, domesticar, generar pensamiento crítico, etcétera. Y yo creo que estudiar en el profesorado, profundizar en las lecturas, poner los libros sobre la mesa, sirven para entender la ironía de Antelo en esta cita. Por ejemplo, a mí me encantaría, si yo puedo pedir que mi materia en el profesorado haga que mis estudiantes lean esta frase y entiendan la ironía del etcétera, entonces doy por cumplido el propósito de la materia. Digo, doy por cumplido el propósito de la materia. Sí, perdón. Yo no tengo... Ahí está. Bueno. Y concluyo con una segunda cita del mismo texto de Antelo, que me parece muy interesante, que me ha gustado mucho y que acabo de escribir. Me acaban de publicar un artículo dialogando con este texto de Antelo. Ahora si quieren se los comparto, en una revista chilena.
entonces lo traigo muy entre manos. Eh, Dice lo siguiente, es una cita un poquito más larga, pero muy hermosa. Dice lo siguiente, eh, tengo que ir y enseñar, por ejemplo, los aztecas, o aquello que en un ciclo de tiempo dado los hombres decidan repartir del saber acumulado. Es decir, me voy a meter con el otro, y el otro podrá decir, ¿qué quiere la de historia conmigo? Dirá qué es lo que quiere de mí. Entonces se le replicará, mire, los aztecas, escuche, vea, lea, piense, escriba, estudie. Es que quien decide dejarse tomar por la experiencia de educar, pase rápidamente a formar parte de la familia de los metidos. Un educador es por definición un metido, un entrometido, un heterometido. Ahora, este meterse consiste en ofertar más allá de la demanda, porque ¿qué bípedo implume necesita, en sentido estricto, para habitar el mundo, unos aztecas? Nadie. Los aztecas no están adheridos a ninguna capacidad ni forman parte de ningún interés predeterminado. No aguardan expectantes en el interior de ningún espíritu deseoso de apropiárselos. Y en tanto nadie necesita unos aztecas, es que hay que enseñarlos. Entonces, entiendo que les gusta la frase, la cita de Antelo, es muy graciosa. Yo veo sonrisas, comparto la sonrisa que me saca a mí esta cita. Los aztecas son importantísimos, nos está diciendo, porque son ejemplos posibles en los que apoyarse para mostrar algo de eso que miramos juntos por la ventana, y eso que miramos juntos por la ventana es inesperado, no es evidente, es extraño, es exótico, es anterior a nosotros, no surge de nuestros deseos, ni de nuestros intereses, ni de nuestra curiosidad, sino que lo genera. Entonces, ¿qué quiere la de historia conmigo? Dirá el alumno, ¿no? ¿Y esto para qué me sirve? Preguntan a veces los estudiantes en la escuela, ¿no? Y a los docentes no nos gusta que nos hagan esa pregunta. No nos gusta que nos pregunten para qué sirve esto que me estás enseñando. Preferiríamos otras preguntas. Por ejemplo, nos podrían preguntar, ¿por qué ya no cultivamos la tierra con los métodos que usaban los aztecas, si eran tan ecológicos? Entonces, hay algo, digamos, de esta forma de pensar lo escolar que, bus que busca captar los sentidos profundos de ciertas discusiones educativas, y esto se parece un poco a mirar una obra de arte y no quedarse con el dibujito, sino mirar el simbolismo de la obra de arte, o a leer un texto literario y no quedarse solamente con la historia que te cuenta, sino descubrir un guiño, una referencia, o escuchar una música y hacerse el oído para reconocer ciertas armonías, ciertos contrapuntos, no pasar de largo, ¿no es cierto? O visitar una ciudad y no pasar delante de un edificio antiguo y decir qué lindo, sino enterarse que ahí hay una historia para escuchar. Y creo que analizar lo educativo desde esta sensibilidad de una teoría de la conversación, de una teoría del pensamiento y no de una teoría del reglamento, es como ir más allá de la baratija del meme, es decir, un poco más allá de lo evidente, y tal vez esa es una de las invitaciones que podemos hacerle a nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Bueno, concluyo con una última lectura tomada de este libro muy bonito llamado Defensa de la Escuela, una cuestión pública, de Jean Machelin y Martin Simmons, allí donde dicen una demostración matemática, una novela, un virus, un cromosoma, un bloque de madera, un motor, podríamos agregar una asimilación, una acomodación, una mitocondria o lo que sea. Todas estas cosas se vuelven interesantes y significativas en la escuela. Ese es el acontecimiento mágico de la escuela, ese movimiento real, que no hay que remontar a una decisión, a una elección o a una motivación personal, porque la motivación es una especie de asunto mental, pero el interés, que es lo que produce la escuela, es siempre algo que está fuera de nosotros mismos, algo que nos toca y nos conmueve y nos impulsa a estudiar, a pensar y a practicar. Bueno, muchas gracias por su atención y si les parece, abrimos un poquito entonces la conversación y nos damos un momento de intercambio. Perfecto, ¿Me exacto. parece bien, Muchas gracias, Agustín? Daniel. Muchas gracias. Bueno, Así que bueno, habilitamos el espacio de preguntas, comentarios, inquietudes, puede ser por el chat, pero si no, anímense abiertamente a que esto, hablando de conversaciones, sea una conversación y pueden habilitar micrófono y hacer las preguntas o comentarios que quieran. bien.
Mientras tanto, comparto lo prometido en el chat, el artículo Dale. sobre, sobre el texto de Antelo, y quiero compartir también un texto de referencia que se llama Siete vidas de la teoría pedagógica, que profundiza un poco estas 7 concepciones de la teoría como reglamento, como, bueno, todo eso, que es un texto del 2020. Bueno, ahí los puse en el chat. Genial. Sí, por supuesto. Bueno, Ahí veo gente. voy yo con una pregunta, sí, a ver si pican los demás también. La dejo ahí. Es una pregunta balbuciante porque tengo como que ir ahí como sale, a ver qué sale. Eh, Me quedé pensando en esto de la teoría como conversación. Me parece una idea muy provocadora para pensarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas en cuanto ofrecedores de teorías, ofrecedores de conceptos, de ponedores a disposición de un montón de categorías, palabras que consideramos clave para eh, compartir a nuestros estudiantes en las diferentes cursadas quienes nos desempeñamos actualmente como formadores o nos suponemos formadores de otros docentes. Entonces pensaba en esta lógica de la conversación, ¿no? Que implica al menos 2 personas que estén dispuestas a conversar, como mínimo 2, podríamos pensarlo mucho más. ¿Te parece, Daniel, que hay algunos que podría o no podría, o cabría o no cabría pensar en algunos innegociables de esa conversación? Es decir, si esa conversación tiene una forma, debería tener una forma, capaz que no. ¿Y cuál podría ser ese innegociable o esa cosa mínima que se tendría que dar en la conversación? No sé si por ahí mi pregunta terminó un poco enredada, ¿eh? No sé si se Claro. entendió. Y No, bueno, sí, desde ya sí. te agradezco un montón tu presencia para conversar. Bueno, bueno. No, está muy bien. Es una pregunta balbuciante, pero totalmente legítima, ¿no? Sí, no tengo una respuesta absoluta a esa pregunta, pero digo, si la conversación del aula es esa conversación mágica de la que hablábamos, eh, digo, hay algo que tiene esa conversación del aula que no sé si es un innegociable, como decís vos, o una condición sine qua non para que suceda, pero que es una cualidad a la que me parece interesante prestarle atención. Y es que la conversación del aula es íntima y al mismo tiempo pública. Es decir, es una conversación a puerta cerrada, en un espacio cerrado, que es el aula, en esta sensación de confianza que se parece un poco a la amistad que se da entre profes y estudiantes cuando conversan, pero que al mismo tiempo es una conversación muy regulada, muy vigilada, qué sé yo, por los tiempos, por los horarios, por el currículum, por los programas, por las evaluaciones, por un montón de ventanitas por las que entra lo social, lo público, el afuera. Y esto de que sea íntimo y público a la vez, me parece que es interesante, ¿no? Alguna vez conversando sobre esto con un profe de psicología, hacía la relación entre esos 2 momentos del aprendizaje de los que habla Vygotsky, que dice algo así como que hay un momento intrasubjetivo, intrapersonal y otro intersubjetivo, etcétera, y que tal vez son el momento de la conversación en el aula, el momento inter, y el momento de la lectura en casa, o de la tarea, o del ejercicio, del trabajo práctico, que son momentos, bueno, más de un insight más personal, ¿no? Eh, hay, hay algo, digamos, yo en algún lugar había escrito alguna vez que esta conversación tiene que ver con hablar con otro cuidándonos mutuamente, ¿no? Entendiendo al cuidado esta el cuidado en un sentido de considerar la fragilidad que existe siempre en una conversación, porque uno tiene que estar dispuesto en esa conversación del aula a asumirse frágil. Es una conversación que no puede parecerse a la conversación de las redes sociales, al Twitter, a los comentarios en las redes, en donde uno al otro lo bardea, uno le quiere descalificar, uno está enojado, uno no está dispuesto a aceptar. Eh, el, no quiere decir que esas cosas no aparezcan en las aulas, porque aparecen, porque es inevitable,
pero tal vez me gustaría pensar que la conversación del aula es una conversación en la que la coyuntura, es decir, lo que sale en la tapa de los diarios, lo que sale en las redes, no es lo que predomina y no es lo que orienta la conversación. Eventualmente puede aparecer. Yo hace un ratito hice un comentario irónico sobre los libertarios de Milei, por ejemplo, pero, pero vino a colación, o tal vez fue un error de mi parte, y interrumpió la conversación o el tono de conversación que debe tener una clase, no lo sé. Pero creo que una clase y la conversación en clase es necesariamente anticoyuntural, porque está hablando de los aztecas, ¿me entendés? Porque está hablando de las mitocondrias. Y entonces, a propósito, es anticoyuntural y rehúye de lo coyuntural, porque lo coyuntural tiene, digamos, una vigencia, pero claro, entonces si uno quiere hablar, si uno está preocupado por el ascenso de la ultraderecha en el mundo y quiere traer ese tema, hay que buscarlo en los griegos, no en la tapa de la izquierda Diario o de Clarín, ¿no es cierto? Hay que buscarlo en las referencias históricas, hay que ver las resonancias que tiene, y si uno da pedagogía, entonces, bueno, analicemos qué significa el carácter estatal o el carácter mercantil de un sistema educativo, y pensémoslo desde ese lado, porque es inevitable que a uno se le escapen las cosas que está pensando. Pero la lengua de la clase es una lengua anticoyuntural para que tenga la fuerza y la potencia de una conversación de aula, ¿no? Bueno, no sé si respondí. Hay unos comentarios en el chat, ¿no? Sí, sí, hay algunos comentarios. Hay, bueno, algunos que retoman ahí, María Fernanda retoma el tema del conversar, ¿no? Y esta idea de la escuela como un espacio de la diferencia y donde es conversar sobre otros mundos porque por sí solo uno no lo haría. Después, bueno, ahí Mm, Adriana comenta sobre la experiencia o el ejemplo, la anécdota de las tazas, y ahí propone una sí. alternativa que hubiese pasado si la seño se sentaba con ellos para que dejen de golpear las tazas y si la dejarían de Ahí golpear. va. Ahí hay otra, sí, que se ponga a golpear ella también y vaya disminuyendo el ritmo hasta que encuentre una coda. Tal cual, ¿Por qué no? es verdad, tal cual. Una cosa un poquito más irregular que les cambie el ritmo. Muy bien. Hasta Habría que que no, buscarle una fundamentación rítmica, ¿no? rítmica y Pero musical. seguro que en algún libro de neurociencias dice que si vos incentivás el ritmo de tal o de cual manera, pasa esto o aquello, ¿no? ¿Por qué no? Tal cual. Bien, después ahí habla otra colega u otro colega, porque no tiene nombre, perdón, que le resulta interesante la idea de balbuceo y ahí lo conecta con la idea de praxis para poder salir del método instrumental estandarizado de la idea de tutorial del vértigo y la aceleración para hallar en la escuela un lugar de resistencia. Mm. Y después ahí hay unas preguntas más concretas de Gustavo. ¿Qué otros contextos y posicionamientos para la conversación, sea otras formas o modos de expresión no verbal y con sujetos diversos, y cómo se aceptan esas diferencias? Mm, claro, Es interesante esto claro. porque de alguna vez conecta con la pregunta que hizo Natalia hace un rato, ¿no? De respecto a estas condiciones de la conversación y bueno, y también cómo se Sí, construyen las otredades, ¿no? También es interesante, ¿no? Los sí, interlocutores de la conversación. claro. Sí, ¿qué pasa cuando en esa conversación hay registros muy diferentes, ¿no? Pero bueno, no se trata de eso, también de lo intergeneracional, digo, el hecho de que en la escuela, por definición, se encuentran dos generaciones distintas, al menos dos, en las cuales siempre hay una distancia de vocabulario, de la forma de mirar, de pensar, de sentir el mundo, y esa química es la que se busca en la escuela, precisamente, esa sensación de extrañamiento de los jóvenes respecto de los viejos, de los que llegan respecto de los que están. Hay un texto muy bonito de Fernando Bárcena, seguro que está ahí en la biblioteca que les dejé, en el que él habla sobre el tiempo y las generaciones en la educación y sugiere que la escuela es un lugar como el andén de una estación de tren, en el que algunos llegaron en el tren de las 5 y otros se van en el de las 8. Y entonces conviven distintas temporalidades, distintas maneras de esperar, de mirar, etcétera. Me parece interesante esa metáfora de la estación de tren, ¿no? Sí, eso también se me ocurre. Yo tengo una colega amiga a la que quiero mucho que ella habla de que la enseñanza siempre nos encuentra a nosotros con la película empezada, ¿no? Entonces, de alguna manera, tiene que ver con esto de cómo intervenir, cómo construimos esa conversación, ¿no? También, y qué tenemos para decir, cómo lo ponemos en valor, también frente a esa pregunta
que todos tememos y todas quienes nos dedicamos a la docencia, de que es para qué esto, ¿no? Porque uno va contento de decir, vamos a conversar sobre esto, sabiendo que esta idea de conversación toma múltiples formas, ¿no? Por supuesto, que no es la conversación en términos de literalidad, como cuando hablamos de dialogicidad, esto que vos nombraste en un momento, creatividad para Freire, ¿no? Bueno, diálogo claro, es lo mismo para muchas teorías, ¿no? De las cuales nosotros nos hacemos eco. claro. Entonces es interesante pensar ahí esto de, bueno, entro a la vida de estos sujetos a instalar una idea de conversación, ¿no? A conversar sobre algo que creemos que es potente y más, pero en la formación profesional, ¿no? Que creemos que es valioso para pensar las formas de conversar con otros que no somos Ujú, nosotros solamente, sino que son niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Ahí claro. se agregan preguntas. Bueno, ahí te agradecen por compartir la biblioteca y piden ahora de vuelta el link. Ahora volvemos a ponerlos para refrescar por si alguno se cayó o salió, viste que el chat. Igual nosotros los estamos copiando después, también los sistematizamos en algún correo electrónico para que no se pierda. Ahí Maya pregunta si la conversación adquiere alguna singularidad en los procesos de formación, en los cuales los procesos de sostener el asombro y la conversación inútil sobre los objetos del mundo están también atravesados por la formación, Ujú, por ponerse en forma para una sí. práctica. Sí, sí, absolutamente. Bueno, tal vez por eso los talleres de práctica, las didácticas específicas, son muchas veces las materias que más le mueven, movilizan, entusiasman a las estudiantes, ¿no? Uno ve después que, por supuesto, esa urgencia práctica, pero me parece que el desafío también es pensar esa urgencia práctica como un motor para abrir esas otras preguntas. No sé, si uno después de muchos años de docencia se pregunta qué cosas a uno lo modificaron como docente, qué cosas lo transformaron como docente, etcétera. Pocas veces, no digo nunca, pero pocas veces son cosas muy técnicas. El día que aprendí a formular objetivos específicos, el día que incorporé tal método. Puede suceder, pero es más común que uno diga, y a mí lo que me cambió es, no sé, tal cosa que una vez alguien me dijo mirándome, querer parecerme a no sé quién, o tal libro que transformó mi manera de pensar. Los eventos memorables, los que merecerían constituir capítulos en nuestra biografía docente, suelen no ser precisamente esas cuestiones prácticas, ¿no? Sino otras de una naturaleza más reflexiva. Entonces, bueno, eso no sé si se ve el primer día que uno entra al profesorado. Ahí uno quiere recetas, después le despotrica contra las recetas, pero es un apetito genuino, totalmente respetable, me parece. Después también alguien ahí traía la cuestión de la inclusión. eh, a ver dónde está, acá, Adriana, decía cómo se abordan temas como la diversidad, la inclusión de estudiantes con necesidades especiales, etcétera. A mí me gusta mucho, hace poquito rescaté de una conferencia de Carlos Escliar un fragmento, lo recorté el audio y lo transcribí y lo usé con mis estudiantes y se los quiero compartir acá en el chat, porque es una concepción muy bonita la que él plantea sobre el tema de la inclusión. Creo que él desarma esa palabra, la desmenuza y establece en este fragmentito, que es un texto, pero también es un audio, se lo puede leer o escuchar, una doble visión de la inclusión, que me parece súper interesante, súper potente. O sea, contrapone una visión más técnica de la inclusión, una visión más normalizadora, etcétera, con una visión más ética, más centrada, ¿no?, en las identidades de los a ser incluidos y de los diversos a los que hay que normalizar, sino más de un discernimiento sobre el encuentro y las diferencias. Y creo que sintoniza bastante esa manera de pensar la inclusión con esto que venimos conversando, ¿no? Por eso me da por compartir ese texto. Y ahí, bueno, hay una duda de Gustavo, si es sobre formación docente inicial la charla, pero Ah, claramente bueno, no. estamos Es que, trayendo ejemplos que tienen que ver con la formación no bueno, nivel inicial como destinatario, porque bueno, también Daniel bueno, tiene pero ese es mi su sesgo, experticia. claro, mi sesgo, soy maestro jardinero, entonces me vienen ejemplos por ese lado, pero no, Tal cual. yo sé que esta es una carrera de educación física y no de educación inicial.
Pero bueno, Pero bueno, también, igualmente, claro, estamos frente al profesor, un profesor de la Universidad de Educación Física y frente a la carrera de formación docente inicial de Educación Física que habilita absolutamente también, a al todos nivel los inicial, claro. niveles del sistema educativo. Incluso de las carreras de formación docente inicial que más alcance en términos del sistema educativo tiene. Así que Claro. es muy importante también no olvidarnos de estos pequeños seres humanos que van a la sala y al patio de los jardines de infantes de nuestro país. Bien, acá Alicia suma un comentario sobre la teoría como pensamiento, pensar colectivamente, pensar con el otro, acuerda totalmente, pero se pregunta si se sigue pensando en la escuela sobre la educación y qué tiempos hay, calculó qué tiempos hay para pensar sobre educación, calculo que esa es la Claro. pregunta, si no Alicia, si querés hacer algún comentario, un agregado o abrir micrófono, también. Bueno, después Gabriela pregunta, bueno, sobre los textos, sí, no se preocupen, eh, que está en México, buenísimo. Llegó Ujú. tarde por eso, así que después los vamos a mandar y de última ya los tenemos copiados los links, después mandamos un correo al final Sí. para sistematizar esta información que nos está Sí, la mayoría de los textos están en esa también. biblioteca que les comenté que tengo en el link de la bio de mi Instagram, que se llama El texto del que hablamos. Ese es el título de la biblioteca. Genial. Buenas tardes, soy Alicia y la pregunta mía ¿se sigue pensando en la escuela? Realmente ahora soy profesora de los profes, de futuros profes de educación física, vengo del nivel inicial, vengo de primaria, vengo de la ciencia de la educación y cuando llego a dar clases en este profesorado, a los profes de educación física siempre estuvieron conmigo, por supuesto en las escuelas como directora, lo primero que me dicen, los profes no leen, los de educación física, lo cual digo, ¿cómo hago entonces? Con toda esta teoría a la que acuerdo de que es pensar juntos. Y bueno, ahí voy pensando con los futuros profesores de educación física, pero veo de mi trayectoria en educación, que son unos cuantos años, que después cuando uno empieza a trabajar, pocos tiempos hay para hablar de educación. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros como profesionales de la educación, no se habla mucho de educación. Tenemos algunos tiempos por ahí en el pasillo, en algunas reuniones, y creo que ahí hay una pregunta de que tendríamos que pensar un poco más en educación, ¿no? Mm. Cuando yo empecé a trabajar de maestro y había reuniones de personal, reuniones de profes, me acuerdo que había una pregunta que se hacía mucho. Decía, ¿qué sujeto estamos formando? ¿Cuál es el sujeto que formamos? Una pregunta que hace rato que nadie se plantea. No sé si es pertinente plantearla, ¿eh? Ahora, en aquella época no se hablaba de diversidad, etcétera, y había una idea más homogénea del sujeto a formar, como dice Fenstermacher, de la credencial de sujeto educado que había que otorgar en la escuela. Pero por lo menos era una pregunta que tenía este sustrato que vos decís, ¿no? Alicia, esta trascendencia, digamos, este ir más allá de la cuestión gestiva, práctica, organizativa y que va sobre los fundamentos, el sentido de lo que hacemos. Pero bueno, es interesante subrayarlo, por supuesto. Bien, me parece interesante lo que dice Alicia y también el compromiso que tenemos los formadores de formadores, ¿no? Digamos, de instalar que esas conversaciones no sean esas conversaciones de aula, de patio, las distintas experiencias que tenemos en la formación o que ofrecemos en la formación inicial, también sean matriz de instalar modos de conversar también, no solamente con quienes forman parte de la privacidad del aula, en esa doble fuerza de lo privado y lo público que decías, o de lo íntimo, decías hace un rato, sino también pensar, bueno, hacia el interior de los espacios más colegiados y de con colegas, ¿no? Y las Mm. salas de maestros, ¿no? Cómo se conquista la conversación en la sala de maestros, ¿no? En esos espacios donde los docentes, los como trabajadores nos reunimos. Y también un comentario que me surge tiene que ver también con el desafío. Vos iniciaste esta conversación instalando esta idea de, bueno, las expectativas con las que, por ejemplo, un futuro maestro o maestra de nivel inicial
entra, ¿no? Esto de me gustan los niños, me agrada, ¿no? Y gracias ahí esta relación con, bueno, anda y tené hijos, o sé madre, sé padre, o anima fiestas infantiles, ¿no? O yo trabajé muchos años y trabajo en formación docente inicial, en primaria inicial también, y es, bueno, ojo que no alcanza, ¿no? Yo siempre hago la misma pregunta que hacemos, Mm, y cuando dicen, no alcanza, no alcanza con que te gusten los niños y las niñas y que sientas empatía, simpatía, ¿no? Hay un montón de otras cosas que necesitas para sostener esas conversaciones. Pero digo, también digo, lo pienso en esto de esta experiencia de estos años también trabajando en la formación docente inicial de educación física o de profesorados que tienen una especificidad más mm, disciplinar, etcétera, claro, donde son otras las expectativas con las que se entra sí. a la formación docente Me inicial. gusta el deporte, dirán, por ejemplo. Exacto, me gusta el deporte, quiero ser artista, yo trabajo en artes visuales también, quiero ser Mm, artista y ahí es un hueso muy duro de roer la tensión entre la formación disciplinar, la formación sí, para hacer arte y la formación docente. Hay que convencerlos, ¿no? Hay que esas conversaciones tienen que invitarlos a que, a diferencia de un maestro, futuro maestro de inicial o de primaria, que vienen ávidos de tengo que enseñar, para enseñar necesito saber cosas, no claro, precisamente contenidos específicos, ¿no? Me tienen que claro. enseñar a enseñar. Sí, bueno, en el ámbito de la música incluso se utiliza la palabra mercenario para referirse a los profes de música que quisieran estar en una orquesta, tocando en una banda, haciendo cosas más vinculadas con su actividad artística, pero bueno, se ganan la vida dando clases en escuelas, pero no es lo que quieren hacer a veces, ¿eh? No era mi caso, yo como profe de música siempre me volqué más a lo educativo que a lo artístico. Pero sí, que es una atención interesante, es una observación muy pertinente. Por otro lado, desdibuja en el caso del maestro de grado o de la maestra jardinera su amor a la materia, ¿no? Porque también, si, releyendo ese texto de La Rosa que había mencionado antes, dice, el profesor es el que ya leyó, el profesor de matemática ama la matemática y entonces no solo enseña cosas de la matemática, sino que enseña su amor a la matemática y transmite ese interés, ese deseo, ese entusiasmo por la matemática. Recuerdo a mi profesor de literatura, Enrique Melone. Hola Enrique, si estás por ahí, siempre lo nombro porque fue un profesor memorable de la secundaria que él decía, la literatura no se puede enseñar, pero yo busco transmitir un entusiasmo por la literatura, y él ama la literatura. ¿Y la maestra jardinera qué ama? ¿El amor a qué transmite? Si digamos, a mí me parece, porque me hice esta pregunta, y traté de responderla de una manera provisoria, que la maestra jardinera, o podríamos decir el maestro de grado, la maestra de grado también, eh, busca todo el tiempo cosas que puedan cautivar la mirada infantil para desplegarla y verla crecer. Por ejemplo, un actor anda por la calle, una vez me lo contó esto Mauricio Cartún en una entrevista que le hice, y ve una escena en la calle, una situación, no sé, una persona que se levanta de una silla y se queda enganchada porque la cartera, no sé qué, y toma nota, dice, esto me va a servir para escribir una obra de teatro. Ahí ve un personaje, ¿no? Y un pintor ve una cara y ve un retrato, y un poeta ve una situación y ve una imagen poética, y a lo mejor un docente ve cosas en el mundo y las ve como oportunidades para convertirlas en esas piezas mínimas de la enseñanza, que son las clases, que son las invitaciones, las propuestas de la clase, como que invita a mirar el mundo de una determinada manera, y aunque lo hace a través de las disciplinas, también últimamente la escuela, los diseños curriculares rehuyen de las disciplinas. Uno mira cualquier diseño, especialmente en inicial, pero también en otros niveles, y cada vez hay menos materias disciplinares. No sé, en vez de, antes era matemática, lenguas, sociales, naturales. Ahora vos encontrás, los ejes del diseño son indagación del ambiente socionatural y tecnológico, ¿no? Y cosas así. Entonces, incluso las materias del profesorado también se desdisciplinarizan. Queda la psicología, queda la pedagogía, queda la didáctica, pero después sujetos de la educación, problemáticas de esto y de aquello, teoría de lo de más allá, Ateneo de no sé cuánto. ¿Mm? Me quedó, perdón, el tema cuando le preguntan por qué están estudiando profesora de educación física o inicial, me gustan los chicos.
cuando uno habilita la conversación, creo que nosotros como profesionales de la educación que estamos formando a educadores, el desacreditar la palabra del otro y decirle, bueno, dedícate a otra cosa, no va, tendría que ser buscar las palabras un profesor para que, sí, está bien que te gustan los chicos, ¿por qué no? No alcanza con eso, porque creo que habilitar la conversación, la palabra del otro, merece un respeto. Que digan, sí, bueno, entre todos te estamos conversando. Y creo que a veces se desacredita o aparece el chiste en el marco de una conversación. Mm, bien. Yo pensaba, eh, trabajo en un profesorado de educación inicial cuando vos decías de a ver, que eligen la carrera por este amor a la infancia, y vos decías, bueno, ¿qué le transmite un docente de nivel inicial o qué se le transmite? Y pensaba en una cita de Freire que justo de casualidad encontré acá en mi mesa, que dice la curiosidad como inquietud indagadora, como inclinación al desvelamiento de algo, como pregunta verbalizada o no, como búsqueda de esclarecimiento, como señal de atención que sugiere estar alerta, forma parte integrante del fenómeno vital. No habría creatividad sin la curiosidad que nos mueve y que nos pone pacientemente impacientes ante el mundo que no hicimos, que en la educación inicial tiene que ver con mostrarles este mundo y generar esta curiosidad, esta inquietud indagadora. Pensaba, se me vino a la mente. Mm, qué lindo, sí, la idea de curiosidad. Está buena la idea de curiosidad, la idea de interés, que es distinta, ¿no? Como en la cita que leí al final de Machelen, de la idea de motivación, ¿no? Como que la motivación es algo más intrínseco, más psicologizado, etcétera. Y que hay una distinción parecida entre el contenido y la competencia, ¿no? En la concepción del saber, porque el contenido habla del mundo, la competencia habla del sujeto competente, la habilidad del sujeto hábil, la capacidad del sujeto capaz, pero el contenido son los aztecas, digamos, ¿no? Habla del mundo. Y ese pasaje del mundo al sujeto es un pasaje parecido al que se produce entre la motivación y el interés, porque la motivación habla del sujeto motivado y el interés es sobre algo externo, que nos saca de nosotros mismos, ¿no? Este, bueno, sí. Bien, a ver, ahí hay un comentario de Gustavo. Gracias, que agradece a Adriana por apreciar el dinamismo de la exposición. El sistema educativo no involucra un compromiso mucho más allá del espacio y el tiempo cerrado y una mirada global que la educación física deberá desafiar. No sé si hay más comentarios, preguntas. Pueden habilitar micrófono, por supuesto, para hacerlo más rápido también, más dinámico. Bueno, voy a hacer más que una pregunta a tono de comentario y de cuáles son las preguntas que se me abrieron, ¿no? En función de lo que exponías. Esta idea, ¿no? Que se ve en casi todas las profesiones. Al final empiezo a trabajar y no sé nada, nada de lo que estudié, nada de lo que me enseñaron me sirve para resolver eh, mi clase cotidiana, digo, y le pasa creo que a todas las profesiones. Ahí creo que nos interpelan dos cosas, ¿no? ¿Qué idea de lo que es ser profesional y aprender y saber hacer algo hay? Como si existiera alguna especie de manual o metodología directa. Creo que ahí hay algo para reconstruir. Y también nosotros como formadores, en este caso de docentes, pero creo que se puede emplear a otras profesiones, es eh, cómo empezar a articular estas diferentes lecturas de lo que es la teoría, o acepciones, o posturas, para que sirvan en ese saber hacer que tenemos que construir,
pero que no va a estar cerrado el día que recibimos el título, digamos, o que le entregamos el título a los estudiantes. Me parece que había algo entre las expectativas de los sujetos y las expectativas que evidentemente como sistema educativo y nosotros como docentes generamos, y lo que realmente el título o la formación nos ofrece a todos como profesionales para después desarrollar nuestra tarea. Ahí hay como un cambio de perspectiva que tenemos que por construir, ¿no? O por ahí se me fueron los pensamientos. Sí, por supuesto, interesante, interesante. Bien. Bueno, quiero aprovechar para recomendar, no recomendar, invitar, no sé si tienen ganas. Vos lo mencionaste al principio, Agustín, pero lo recuerdo por si tienen ganas, si tienen viajes en colectivo o en tren, de esos que hay que llenar con algún contenido de entretenimiento. Con mi amiga Ángela Menchón hacemos un podcast en Spotify que se llama Sueñan los androides y que es una radio, digamos, sobre pedagogía y tecnologías, sobre filosofía de la técnica, sobre los fenómenos culturales que rodean a lo tecnológico, ¿no? En el marco de la UNIPE hay una investigación que se está desarrollando y que tiene que ver con esa temática, infancias, pantallas y escuela, y entonces alrededor de esa investigación está esta actividad de extensión que es un espacio de conversación y en el que, bueno, traemos otras voces, analizamos algunos textos y discutimos problemas vinculados con eso, ¿no? Así que, bueno, si lo buscan en Spotify o si no tienen Spotify Premium y da fiaca escuchar publicidades, se puede ver en Anchor FM también, que es lo mismo y es gratis y es el mismo contenido. Bueno, eso quería compartirlo nomás. Genial, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran compartir en este ratito que nos queda. A ver, ahí tengo. Ah, no, era tu mensaje. Yo estoy viendo, tengo un mensaje en el chat, era tu mensaje. Eh, bueno, ahí Carla recomienda tu libro Pedagogía entre paréntesis. Así que también lo digo yo para que no lo digas vos. Así que bueno, no sé si hay algún comentario más. A ver acá. Bien, ahí te agradece Javier por el aporte. También Gustavo. Perfecto. Me parece que también es interesante para un gran número de personas de las que estamos acá pensando, ¿no? en la formación docente inicial de la educación física, ¿no? Y también en esas condiciones que te preguntaba Natalia al principio de la conversación, en la formación docente inicial es muy, muy interesante, muy desafiante, ¿no? Digo, pensando también, uno piensa ahí en su nicho, y además desde donde sale esta convocatoria, ¿no? De estas conversaciones que propusimos en estos 4 encuentros que estábamos llevando a cabo. Así que parece que nos quedamos con un montón de preguntas y de curiosidades para seguir indagando seguramente en esta biblioteca que nos compartís. Yo voy a ir a buscar ese libro, ese texto que dijiste del acto de coleccionar, porque es una metáfora que uso mucho y quiero ver cómo está escrito eso. Después decime el autor o la autora si lo busco. O está en orden. El libro a mí me gustó mucho porque plantea, digamos, una serie de figuras históricas respecto del coleccionismo. Acá te lo pongo, Philip Blom se llama el autor. No estaba digital, lo tuve que buscar en la internet profunda, digamos, pero lo encontré. Acá está. El coleccionista apasionado, una historia íntima. Es un libro de anagrama del 2013, tiene 10 años, pero es un repaso histórico de coleccionistas famosos y hay discusiones profundas e interesantes sobre el coleccionismo, sobre lo que significa coleccionar, digamos, ¿no? Porque digo, el acto de coleccionar puede ser un acto de ostentación de la fortuna de alguien que le sobra recursos y le sobra tiempo. Entonces, qué sé yo, está el que colecciona autos antiguos, colecciona arte, colecciona joyas. Está toda la historia de los gabinetes de curiosidades, precursores de los museos, etc. Pero también en el coleccionismo hay un acto de invención, de poner juntas cosas que no estaban juntas. Yo no soy muy coleccionista, pero tengo una colección extraña.
colecciono instrucciones de seguridad de los aviones, ¿viste? Sí. La cartilla que te ponen en el asiento de adelante en un vuelo. Entonces, bueno, yo empecé a juntarlas una vez que tuve que hacer un vuelo imposible a no sé qué pueblito del medio del Amazonas. Eran 4 aviones que tenía que tomar y de distintas líneas, porque había algunos que eran avionetas, qué sé yo. Esto fue hace un montón de años. Los guardé y tenía 4 distintos, raros, y a partir de ahí, la gente que me conoce y que viaja y que conoce mi colección, y ahora tengo como 80, todas distintas, en distintos idiomas, árabes, orientales, qué sé yo, y de todo. Pero quiero decir, para mí eso no es una colección de objetos fastuosos, por ejemplo, es una colección de favores de amigos, básicamente. Claro, está buenísimo. No, pero igualmente me parece que es un acto interesante, ¿no? Digamos, de que la práctica cotidiana, ¿no? El oficio de enseñar implica construir esas colecciones, ¿no? Incluso enseñar a Sí, coleccionar, sí, sí. ¿no? Colecciona colores, colecciona texturas, colecciona Sí, sí, sí. estrategias, colecciona herramientas, Está bueno. atesora, Sí, sí, sí. está bueno. Es un Eh, concepto potente. Después Mónica y dice, con respecto al conocimiento teórico desarrollado en la formación inicial, creo que es importante pensar y trabajar colectivamente en función de promover la lectura de lo que no está escrito. Ese entender Mm, aquello que está implícito en los discursos teóricos, principalmente el pensamiento curricular y la dimensión pedagógica. ujú, Bien, claro. bueno, después se suman ahí agradecimientos a vos, a nosotros, así que también de nada a todos, agradecemos el agradecimiento y les agradecemos por estar hoy aquí, esta mañana. Así que Mm. bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna inquietud. Si no, también podemos ir cerrando el encuentro como ustedes quieran. Si alguien quiere interrumpirme, puede hacerlo y hacer algún último comentario. Si no, eh, hacemos un cierre. Dale, Agus, todo tuyo. Bien, bueno, nada, en primera instancia, agradecerte infinitamente por esto, porque es martes, porque son las 10 de la mañana, porque es un día hábil, porque uno tiene un montón de cuestiones y de tareas. Sabemos que sos muy ocupado, por suerte. Así que, nada, me parece que estuvo interesante, nos aporta, me parece que esta idea de recuperar el lugar de la teoría y cómo esa primera disertación respecto a estas acepciones que fueron yendo de lo teórico a lo práctico, ¿no? De golpe definiste y empezaste a instalar acepciones de la teoría que tenían que ver con prácticas, ¿no? Porque que sea fundamento, que sea vocabulario, que sea balbuceo, que sea pensamiento, no es otra cosa más que hacer prácticas esos marcos teóricos conceptuales, y que en la formación profesional, ¿no? De cualquier ámbito, como decía Carla hace un rato, ¿no? El desafío de que todos esos marcos conceptuales que le ofrecemos al futuro profesional, de lo que sea, en este caso todos nos dedicamos a la enseñanza y la educación, es muy, muy desafiante y complejo, ¿no? Cómo convoco, cómo convido, ¿no? De esos marcos conceptuales para que verdaderamente se constituyan en prácticas, en analizadores, en modos de pensar, de actuar, ¿no? Y además frente a eslóganes que hemos instalado los que nos dedicamos a las ciencias de la educación, la pedagogía o a la investigación, ¿no? El amasado, teoría práctica, la teoría de la práctica reflexiva, reflexionar sobre con, en, durante, para la práctica, ¿no? Cuando la formación docente inicial tiene un campo de formación que se llama formación para la práctica profesional, ¿no? Mm. Entonces, nada, esa relación está ahí en nuestras matrices de aprendizaje, en nuestros modos de entender esto que decías al principio de la teoría como aquello que busco, que tildo, ¿no? Como si fuera una checklist de, de datos random que voy encontrando cuando entro a una escuela, ¿no? Etcétera. Así que bueno, nada, agradecerte eso, me parece que también es recuperando para quienes estuvieron en la charla con Miriam, ¿no? Esta cuestión de que abrir estas conversaciones también es trabajar con nuestros posicionamientos, ¿no? Respecto a cómo nos posicionamos frente a la escuela, frente a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adolescentes, a nuestros estudiantes en la formación docente inicial, cómo nos posicionamos frente a ese campo del conocimiento que sabemos que estos estudiantes
futuros profesores van a tener que enseñar, o estos campos del conocimiento, porque hay carreras de formación docente inicial que son más abarcativas que una disciplina exclusiva. Así que me parece que nos invita a pensar en estas condiciones de las conversaciones, ¿no? Incluso se me venían autores que nombraste como estos clásicos, ¿no? Y hablamos 3 elementos para que haya enseñanza, ¿no? Alguien que sabe algo, alguien que no sabe, el contenido o la relación intencional, ¿no? Y decimos, bueno, ahí está, es la ensalada perfecta, pero no, para que haya conversación, eso tampoco alcanza necesariamente. Así que nada, me parece que nos quedamos con un montón de cuestiones interesantes para seguir pensando, por lo menos desde el equipo que coordinamos aquí la charla y que estamos ahí en este proceso de repensar una didáctica general para la formación docente en educación física, nos parece también que tenemos mucho tela para cortar. Así que bueno, nada, agradecerte. No sé si querés también comentar algo, decir algo para cerrar, si no, también a esto, agradecer tu tiempo. No, bueno, muchas gracias por la invitación, a todos por venir y bueno, seguimos en contacto si así lo desean, soy fácil de ubicar y, y nada, seguimos. Vale, muchísimas gracias y bueno, también hacemos extensivo el agradecimiento al Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján, que bueno, nos facilita este espacio virtual de este Zoom de la Secretaría Académica del departamento y también, bueno, les agradecemos a todos ustedes y a todas por estar, espero que hayan podido acreditarse ahí en el link, van a recibir luego cuestiones así operativas, certificaciones y todas esas cuestiones para mediados de noviembre cuando terminen todas las jornadas. Tenemos así como para agenda el, 7 de octubre. el 7 de octubre a las 10 de la ¿Sí, mañana. no? Sí, en formato presencial, ¿sí? Un encuentro con Rodolfo Rosengart, ¿sí? Especialista ahí en educación física. Eso va a ser en la delegación San Fernando de la universidad, así que sepan que es presencial. Hubo gente que nos estuvo ya preguntando sobre si va a haber grabación, principalmente la gente que obviamente no es de aquí de la provincia o de la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos ahí viendo medios posibles para que eso pueda ocurrir técnicamente. Y después el 21 de octubre es la última, a las 10 de la mañana esa vuelve a ser virtual con una especialista uruguaya también en educación física, que es la doctora Mariana Sarmi. Así que bueno, nada, los esperamos en estos ciclos que siguen. Te agradecemos de nuevo, Daniel. Y bueno, que tengan muy buena jornada todos y todas y nos vemos en la próxima. Hasta luego.